Sigo leyéndote Focusing, proceso y técnica del enfoque corporal de Eugene T. Gendlin. Primera parte, dando libre acceso a la sabiduría de tu cuerpo. Capítulo 2, cambio. El proceso de cambio personal que yo te voy a enseñar en este libro, el acto interno, es perfectamente natural. Pero como nuestra lengua no tiene palabras para describirlo, he tenido que inventar las palabras necesarias. Yo llamo al proceso focusing, enfoque. Es un proceso en el que estableces contacto con una clase especial de conocimiento consciente, interno y corporal. Yo llamo a este darse cuenta una sensación sentida. Acá hay una extensa nota al pie del editor que dice: tal vez este es el término más difícil de comprender de todo el libro, y por otra parte el más clave. Reviste igual dificultad para los mismos norteamericanos, ya que Gendlin ha realizado allí una acuñación nueva, felt sense. Nosotros hemos optado en su traducción por acuñar también una expresión nueva y fácil, en lugar de un circunloquio más exacto posiblemente, pero que por su longitud resultaría menos práctico a la hora de repetirlo constantemente. Lo que realmente pretende designar este término en su doble componente es lo siguiente: por una parte, que es un sentimiento o una sensación corporalmente vivenciada, y por otra, que uno tiene la conciencia de que lo está experienciando en este momento, que se está formando entonces, que no estaba ahí antes. No es, por tanto, ni una emoción ya conocida, ya que la sensación sentida estaría por debajo de ella y es de acceso más difícil, ni un nuevo sentimiento sin un registro fisiológico. Es, en definitiva, una integración de componentes fisiológicos, sensación real localizada en alguna parte del cuerpo, afectivos, tonalidad, sentimiento, y filosóficos. Contiene el significado implícito de nuestras acciones, pero sin desplegarse todavía. También es importante subrayar que necesita un breve espacio de tiempo para que se forme y para que nosotros tengamos conciencia de que está ahí. Es una sensación global, vaga, difusa, ambigua, corporal, y que nuestro darnos cuenta, awareness, la irá percibiendo con gradual nitidez, aunque no tenga por el momento un nombre para etiquetarla. Y es fuente de significados. Por eso a veces aludimos a esta sensación vivenciada como significado corporal. Repasar con experiencia los diversos capítulos donde aparece descrita, así como detenerse en los ejemplos que pone Gendlin, esperamos que hará más identificable la realidad que se pretende identificar con este término de nuevo cuño. Y sigue. Generalmente una sensación sentida no está simplemente allí, sino que tiene que formarse. Tienes que saber cómo dejarla formar atendiendo al interior de tu cuerpo. Cuando viene, al principio no está clara, sino como cubierta de pelusa. Mediante ciertos pasos puede enfocarse y también cambiar. Una sensación sentida
es el sentir del cuerpo de un problema o situación particulares. Una sensación sentida no es una emoción. Nosotros reconocemos emociones. Sabemos cuando estamos irritados o tristes o contentos. Una sensación sentida es algo que no reconoces al principio. Es vaga y oscura. Se percibe como llena de sentido, pero sin que conozcamos todavía ese sentido. Es una sensación, es una sensación corporal que lleva implícito un determinado significado. Cuando aprendas la técnica del enfoque, descubrirás que el cuerpo, hallando su propio camino, proporciona sus propias respuestas a muchos problemas. El proceso aporta cambios. En el proceso y técnica del enfoque no se necesita un terapeuta. Por ti mismo o con un amigo que sabe cómo y cuándo permanecer en silencio, puedes conseguir resultados. La regla más importante que un terapeuta o amigo tiene que guardar al ayudar a alguien a enfocar es el mantenerse fuera del camino del ejercitante del enfoque. La mayoría de los terapeutas gusta creer que somos nosotros quienes producimos los resultados más que un proceso en el paciente, que tenemos mucho que ofrecer y pensamos que esto logra toda la diferencia. Siempre existe una fuerte tentación a analizar lo que dice el paciente, a conjeturar acerca de la naturaleza del problema o a volver a arreglar la situación de la persona. Pero solamente tu cuerpo sabe cómo se sienten tus problemas y dónde están sus puntos nucleares. Si yo fuera tu terapeuta, resistiría la fuerte tentación de decirte cosas como si yo supiera más acerca de tus problemas que tú, pero tampoco te dejaría solamente hablar. Yo te enseñaría a enfocar efectivamente y te acompañaría mientras lo hicieras. También haría otras cosas de las que te contaré más adelante. Ahora déjame darte algunos ejemplos de las experiencias de algunas personas en el proceso del enfoque. Más adelante explicaré cuidadosamente cada uno de los 6 movimientos en que consiste el enfoque. Cuando estos dan resultado, hay un cambio físico en el cuerpo, un cambio sentido. Entonces el problema parece diferente. En los ejemplos que siguen, todavía no estoy enseñando los movimientos del enfoque. Solamente estoy ilustrando cómo son los cambios que vienen con cada cambio corporal. Fíjate cómo la naturaleza del problema cambia a medida que viene cada nuevo movimiento. Sin penetrar en dirección hacia un nivel corporal más profundo, que al principio nunca está claro, uno se quedaría bloqueado en los pensamientos y sensaciones de lo que en un principio parece ser el problema. La joven que pensaba que la muerte le daría paz. Fay me llamó por teléfono a media tarde. Había estado paseando por las calles en la ciudad toda la mañana con pensamientos sobre el suicidio. La vida es demasiado molesta, dijo, y realmente sentía el colmo del hastío y la desesperación. ¿Para qué seguir adelante con ella? ¿A dónde me lleva? Fay había hablado antes conmigo y yo sabía algo de su vida. Es una mujer atractiva de unos 28 años. Pocos años antes
había reñido con un hombre llamado Ted, del que había estado muy enamorada. Ningún otro hombre antes o después le había hecho sentir amor. Desde que Ted se fue, había pasado el tiempo con una sucesión de hombres buscando otro Ted, pero sin encontrarlo. ¿En qué te sientes tan mal?, le dije. Date un minuto de paz y mira en qué te sientes tan mal. Más pronto de lo que yo hubiera querido, pero después de algún tiempo, por lo menos de silencio, dijo: no he tenido mi período, tengo miedo de estar embarazada. La última vez que había hablado conmigo, me contó que había estado con un hombre al que halló aburrido, anticuado, insensible, desinteresado en ella como persona y solo interesado por ella como una compañera en lo sexual. Había pasado un fin de semana con este hombre. Echo tanto de menos a Ted, gimió en el teléfono, y ahora mi período se retrasa. Y si estoy embarazada, Dios mío, ¿qué me sucederá? Yo me daba cuenta de que sus agitadas emociones se le escapaban de nuevo. Encontraba difícil mantenerse más tranquila, con su atención en lo profundo de su interior, según exige la técnica del enfoque. Estaba obsesionada con emociones dolorosas, en vez de tratar de encontrar aquel lugar más profundo, la sensación sentida. Le pedí que comenzara con lo que yo llamo el primer movimiento del enfoque. Este es el acto de poner a un lado los problemas por un tiempo, de amontonarlos, de dar paso atrás y mirarlos. En cierto modo, esto es algo así como entrar en un cuarto abarrotado con muebles y cajones de empaquetar baratijas que no hay donde sentarse. Por supuesto, mueves algunas cosas como para hacerte sitio en un rincón. No has vaciado el cuarto. Las cosas que te estorbaban antes, los problemas, todavía están ahí. Pero ahora, por lo menos, hay un sitio para ti. Ahora da simplemente un paso atrás y toma cada cosa molesta y ponla delante de ti, una por una. Mira a ver lo que es cada cosa con la que te sientes mal. Despejó su sitio. Los dos problemas mayores que se encontró contemplando eran que quería que volviera Ted y que temía estar embarazada. ¿Cuál es el peor?, le pregunté. Echar de menos a Ted es lo que más me duele, dijo, empezando a llorar de nuevo. La soledad, no tener a alguien a quien volverme, no hay remedio. Comenzaba otra espiral emocional, agitada y autodestructiva, y yo la interrumpí. De manera parecida, cuando tú aprendes a enfocar, aprenderás también a interrumpirte a ti mismo. ¿Por qué no bajas allí dentro?, le dije, y ves qué es eso peor. Estate simplemente callada por un ratito. Allégate al sentir de todo eso. Ella sabía lo que había que hacer. Ya antes había utilizado el enfoque. Si preguntas por qué me necesitaba para algo en el teléfono en aquel caso, ¿por qué no se había simplemente sentado y utilizado la técnica del enfoque por sí misma? La respuesta es sencillamente que puede ayudar tener otra persona presente, aun cuando esa persona sea solo una voz amiga en el teléfono. Esto es particularmente cierto si, como en su caso, te encuentras apresado en una trampa de emociones de la que parece que no puedes liberarte. A menudo, cuando esto sucede, lo único que se necesita es una voz amiga diciendo:
Bien, vamos simplemente a sentarnos y estar en silencio un rato. Un amigo puede interrumpir una espiral emocional cuando te sientes incapaz de interrumpirla tú. Escuché el silencio en el teléfono mientras Fei entraba en el segundo movimiento de la técnica del enfoque. Estaba estableciendo contacto con el sentimiento de todo acerca de haberse ido Ted. Con ella, así como con la mayoría de ejercitantes con práctica de enfoque, estos movimientos tienden a fluir unos a otros y hacerse uno, lo mismo que un jugador de golf con práctica o un saltador de altura reúne muchos movimientos separados del cuerpo en una moción fluida. Habiendo hallado la sensación sentida, sintió la cualidad de la misma y le puso un asidero, una palabra que se ajustaba con exactitud a la cualidad. Tercer movimiento. Finalmente comprobó las palabras frente a su sensación y las halló correctas. Preguntar es el quinto movimiento del enfoque. Ella preguntó directamente a la sensación sentida el porqué de la ira. Yo la sentí suspirar cuando esto sucedía. Me di cuenta de que algo había cambiado dentro. Para el ejercitante, un paso es una sensación física determinada de algo cambiando o moviéndose interiormente, un lugar apretado que se afloja. Es todo acerca de la ira o de algo parecido, dijo. No sé, es como si estuviera enojada con... ¿Por qué debería estar enojada? Estaba pidiéndose a sí misma o a mí un análisis intelectual. Yo no se lo ofrecí. La técnica del enfoque evita analizar. También procuré ayudarla a que no se fuera al análisis. Le dije, vuelve a la sensación sentida, cotéjala y mira lo que percibes como ira. Después de otro silencio dijo, estoy enojada conmigo misma. Eso es lo que es. Por acostarme con todos esos hombres que no amaba, por los que no sentía nada. El análisis no hubiera producido esta respuesta. En lugar de calcularla, tenía que ser sentida. Vuelta a los movimientos del enfoque, aguardando otro paso hacia la resolución del problema. Es un paso cada vez que la sensación sentida cambia, aunque este cambio sea mínimo. Después otro silencio y otro paso. Y parte de todo esto es que estoy enojada conmigo misma por haberme acostado con Ralph, a lo mejor metiéndome en un lío, un aborto tal vez. Y también me llamo mala por acostarme con un hombre que no me importa. Otro suspiro hondo. Algunas veces un cambio parecerá aclarar lo que surgió de un cambio previo o elaborar sobre él. Esto es lo que sucedió ahora mismo cuando ella había encontrado y yo me llamo a mí misma mala, lo cual continuó de lo que vino antes. Pero después, su paso siguiente cambió la serie anterior. En el proceso del enfoque uno tiene que tomar lo que viene. Con frecuencia, lo que sigue para el cuerpo no es lo que para la lógica debería seguir. Esto sucede frecuentemente durante el proceso del enfoque. Es imprevisible y fascinante. Ella dijo, hay una especie de sensación pesada, descorazonadora,
Y después de un rato, esta sensación pesada y descorazonadora se abrió y aparecieron los detalles. Es acerca de todos esos hombres que no me interesan. No tengo sentimientos sexuales con ellos. Estuvo callada un rato. Le oí decirse la palabra desanimada a sí misma, como si la estuviera probando. Aparentemente no encajaba con la sensación para ver si surgía de la misma una palabra más exacta. Estaba tratando de encajar la sensación consigo misma más exactamente por medio de palabras o imágenes o una sensación física específica. Esta experiencia de Fey es común en la técnica del enfoque. Consigues un paso que parece raro, misteriosamente incompleto. Te da el comienzo de un cambio, pero tú sabes, lo sabe tu cuerpo, que es posible un cambio más completo. Te mantienes en sintonía con tu sensación corporal y esperas a que suceda. De repente dijo, aburrida. El alivio en su voz era claramente perceptible. Había tenido lugar la sensación del movimiento interior completo. Esto es lo que pasa. Estoy aburrida. Siento como que voy a pasar el resto de mi vida yendo de un hombre soso a otro, nunca sintiéndome sexual, pero nunca dejando de probarlo. Puedo ver a todos esos hombres en fila delante de mí, todas esas caras en blanco, filas y filas de ellas, desde aquí hasta el fin de mi vida. Estoy condenada a no tener sentimientos sexuales, eso es todo. Esperé que dijera más. Evidentemente, ella sentía que esta sesión de enfoque había conseguido lo que necesitaba por el momento, porque de repente dijo, ahora me siento mejor, me he librado de un peso enorme. ¿Librado? Para un observador racional, no se había librado de nada. Los problemas que habían existido cuando me telefoneó, los problemas que la habían acercado al suicidio, todavía existían. ¿Qué es lo que realmente había conseguido con el proceso de enfoque? Ella había cambiado por dentro. Había parecido ser un problema de soledad. Con el primer sentido total del movimiento era su ira contra sí misma, y con el siguiente era llamarse a sí misma mala. Entonces surgió el desaliento pesado y con una relajación corporal resultó aparecer como una convicción de que nunca más tendría sensaciones sexuales. Todavía, según sentía esto último, aquello cambió dentro de su cuerpo. En tales momentos uno no puede todavía saber exactamente cuánto cambio ha tenido lugar. Muchos más pasos del proceso de enfocar serían necesarios más adelante, pero un cambio tiene lugar en un sentido total del movimiento en el cuerpo. Algún cambio tiene lugar hasta en el mero alivio corporal de sentir y tocar el problema en un solo lugar profundo, definido. Al principio, cuando me llamó por teléfono, sus sensaciones de malestar estaban esparcidas por todo el cuerpo. Todo su cuerpo percibía el dolor, tanto que se preguntaba a sí misma acerca de las ventajas de no seguir viviendo. Pero ahora había localizado el problema en esos dos malos sentimientos de aburrimiento y de ira.
Solo esos dos lugares dolían ahora. El resto de su cuerpo estaba liberado. La técnica del enfoque la había ayudado en tiempos de desesperación. En los meses siguientes continuó el enfoque y siguió el cambio interior. Con el tiempo, su vida sexual y algunos otros aspectos dolorosos de su vida cambiaron y la gratificaron. Para entonces había entretejido el proceso y la técnica del enfoque en su modo de vida. Para ella, como para la mayoría de los que conocen la técnica, vino a ser algo más que un instrumento terapéutico para ser usado en tiempos de crisis. Lo hizo algo de uso diario, una parte reconfortante y familiar de su existencia diaria. El hombre que se sentía inadecuado. Fred, según lo llamaré, casi constantemente tenía un nudo en su estómago, una opresión que nunca lo dejaba por completo. El nudo del estómago unos días era peor que otros. Fue particularmente malo el día que Fred, por primera vez, usó efectivamente la técnica del enfoque. El día había comenzado de mala manera. Había tenido una discusión con su jefe. Fred era un hombre interesante que tenía el puesto de director de ventas en una empresa industrial. La empresa no funcionaba tan bien como en otro tiempo. Fred creía que podía arreglar eso reorganizando las fuerzas de venta y había diseñado un plan detallado para realizarlo. Esto hacía que él se sintiera más creativo en su puesto. El plan requería un cambio bastante drástico en la filosofía general de ventas de la compañía y este cambio propuesto había llevado a Fred a la discusión con su jefe. El residuo emocional de la riña se fijó en su estómago y permaneció allí todo el día. Aquella noche, después del trabajo, él probó todos esos medios familiares que no producen resultado. Primero probó amonestarse a sí mismo. Contrólate a ti mismo. Tú permites que cosas pequeñas te turben demasiado. Supera todo eso. Mantente en calma, frío. Cuando la amonestación a sí mismo había terminado, el estómago de Fred seguía siendo un nudo. Probó volver a vivir la discusión dando más y más vueltas a la misma. Cuando él dijo esto, yo debiera haber dicho aquello. Por supuesto, esto solo aumentó la tensión emocional. Probó el truco de pretender que no existía el problema. Nada pasó realmente en absoluto, se decía a sí mismo. Mi jefe sabía mis puntos de vista hace tiempo y yo sabía los suyos. La discusión no cambió nada, solamente sacó a relucir las cosas y esto debería hacerme sentir bien, no mal, por supuesto. Me siento bien. Pero su estómago no lo creía. Todavía era un nudo. Probó el análisis. Es un anticuado, está acostumbrado a hacer las cosas a la antigua con miedo de cambiar. Ese es su lío. El mío es que fundamentalmente tengo miedo de personas mayores en autoridad. Su estómago tampoco se relajó después de este acceso. El análisis de un problema personal pudiera ser cierto, pero es distinto a ir dentro para sentir directamente cómo es. Cuando todos los intentos de Fred para hacerlo sentirse mejor fracasaron, se fue a un bar y tomó unas copas. Pero esto solo le hizo sentir una mejoría insignificante. Todavía podía sentir el mismo nudo en su estómago,
solo que el dolor estaba ligeramente apagado por el alcohol en su sistema nervioso. Más tarde aquella noche, cuando la influencia del alcohol había desaparecido, probó la técnica del enfoque. La había aprendido de mí hacía pocas semanas, pero hasta entonces había sido incapaz de hacerla bien. Ahora se sentó al borde de la cama y fue capaz. Esto es lo que me informó. Me hice acallar por dentro, apagué o por lo menos disminuí todo sermón, toda racionalización y otros ruidos que habían atronado en mi cabeza. Dejé que mi atención disminuyera no solo en la riña con mi jefe, sino para adquirir una sensación de todos los miles de detalles que la rodeaban, todas mis preocupaciones acerca de mi trabajo y mi futuro, y lo que estoy haciendo con mi vida. Esta larga sensación vaga es lo que yo llamo sensación sentida. Después buscó el núcleo de esta sensación sentida. Me pregunté a mí mismo qué era lo peor de esto, dónde dolía más. Una sensación surgió muy pronto, pero era tan extraña que no podía hacer que me hablara. Era una sensación como de algo fuera de lugar. Era la clase de sensación que puedes tener viendo un cuadro colgado torcido en la pared o un libro puesto de cabeza en un estante, algo no del todo correcto. Estuve esperando palabras y obtuve fuera de lugar y fuera, pero cuando las comparé para ver si eran correctas, no lo eran del todo. Me sentí muy cerca. Tenía esa sensación como en la punta de la lengua, la sensación que tengo al mirar un programa de adivinanzas y veo que yo sé la respuesta, pero no sale. Anteriormente, nunca llegué hasta aquí en la técnica del enfoque. Nunca tuve esa sensación sin saberlo, la sensación sentida de que hablas tú siempre. Esta vez supe que la tenía. Entonces la conseguí mi palabra. Era inadecuado. Esa era mi palabra. Y sí sentí que mi nudo, mi sitio bloqueado dentro de mí, se rebajaba. Y enseguida lo supe. Inadecuado. Esa era la palabra, como la sentía su cuerpo, que describía todas sus acciones en el trabajo, sus planes elaborados para reorganizar las fuerzas de venta, discutir con su jefe, todo, todo era inadecuado, porque este trabajo no era lo que realmente quería hacer en su vida. Hacía tiempo que había pensado que él estaba al cabo de la calle de sus sueños juveniles. Pensaba que había crecido y se había hecho práctico con la madurez, pero ahora, en este movimiento corporal, aquella sensación de un nudo aflojándose dentro, supo algo que venía con aquella palabra inadecuado. Lo supo todo en un diluvio instantáneo. Esto es lo que percibió. La razón por la que me perturbé tanto acerca del plan de reorganización era que yo confiaba en que el plan arreglaría mi vida. Y por supuesto, eso me hizo obrar estúpidamente. Lo que mi vida necesita es demasiado grande para que ese plan lo arregle. Yo no sabía eso y ciertamente hizo de mí una persona de difícil convivencia en el trabajo. Es como si yo hubiera reaccionado con esta enorme intensidad emocional que no encaja en el plan. Mi intensidad era inadecuada al plan
y yo estaba obrando de modo inadecuado en el trabajo. Por supuesto, yo sabía que quería el plan, porque entonces podía sentirme creativo acerca de mi trabajo, pero yo no sabía que estaba permitiendo que ese plan fuera toda mi vida, la parte de la misma que yo no acerté a vivir. No es extraño que no pudiera mantenerme en calma acerca de ello. Fred no sabía lo que había invertido en el plan, pero su cuerpo lo sabía, y lo único que tenía que hacer era preguntarle. Él nunca hubiera podido calcular esto analíticamente, en parte porque pensaba que ya sabía sus propias respuestas. Si alguien le hubiera pedido que lo meditase, él podría haber contestado que el plan lo hacía sentirse la persona creativa que él quería ser, y con esta respuesta simple y verdadera, él habría evitado ponerse en contacto directo con la presente masa de sensaciones dentro de sí. Igualmente, Fred no podría haber calculado esto analíticamente porque su mente habría estado ocupada con pensamientos sobre los detalles y las personas en el trabajo. Fred cuenta este relato de la técnica del enfoque solamente en relación con aquella noche cuando se relajó la tirantez de su estómago. Lo mismo que en el caso de Fay, es necesario observar que Fred aún no había resuelto del todo su problema en términos prácticos, pero ahora que se sentía relajado acerca del plan de reorganización, se desprendería de su trabajo no querido. Ciertamente continuaría defendiendo su plan porque era bueno, pero sería capaz de escuchar las objeciones de otras personas y estaría cómodo combinando las ideas de ellas con las suyas propias. Esto alivió su tensión inmediata sobre su trabajo. El cambio corporal había producido otros cambios igualmente. Algo se había liberado en él en cuanto a cambiar de vida. Él lo expresa así: yo podía ver que el trabajo nunca podía satisfacerme, aun cuando mi plan o cualquier número de planes fuese aceptado, pero me sentía mejor. Debiera haber estado desanimado. Ciertamente no puedo cambiar mi vida así sencillamente. No es como si lo hubiera pensado antes, pero de alguna manera este elemento en mí que necesita alguna otra cosa más también se liberó. Allí mismo estaba dentro de mí una especie de apetito de vivir. Ya no necesito confinarlo en una camisa de fuerza. No sé por qué, pero ahí está dentro de mí. Es como si algo se excitara y dijera, vamos a cambiar. Y todavía no tengo idea cómo. Si fuera puramente objetivo, estaría desanimado. Por supuesto, cambiar su vida necesitó de pasos prácticos, no solo la técnica del enfoque. Necesitó más proceso del enfoque para enfrentarse con temores y otros obstáculos internos, igual que con pasos prácticos en el exterior. Al principio, Fred no sabía qué cambios internos y externos tendría que hacer, pero desde entonces una vida nueva se le ha abierto. Según ha resultado, ha sido capaz de compaginar sus propios intereses sin cambiar de trabajo. Pero ese fue el resultado posterior de Fred. Tal vez otra persona hubiera cambiado de trabajo y otra aún hubiera hallado alivio simplemente en no necesitar que el plan de reorganización funcionara exactamente como estaba escrito. La técnica del enfoque ordinariamente lleva a niveles más profundos,
pero algunas veces están en paz y no necesitan más cambio. En el caso de Fred, una nueva dirección de vida dio comienzo. Anteriormente, si se le hubiese pedido que pusiera una etiqueta descriptiva al trabajo, él lo hubiera llamado este desesperante trabajo que ata mi estómago con nudos. Ahora podría nombrarlo como este trabajo que es solamente una pequeña parte de mí. El mismo trabajo, el mismo hombre, pero un hombre con una perspectiva enteramente nueva de su objetivo vital y más específicamente de su trabajo. La chica que le tenía miedo a la universidad. Cuando conocí a Evelyn, ella había venido a nuestro grupo Cambios, un grupo de gente en Chicago que da la bienvenida a cualquier persona. Practican la técnica del enfoque, se escuchan unos a otros, se ayudan mutuamente de varias maneras. Evelyn no sentía que había un fin en la vida ni tenía metas. Nada le interesaba. Tenía un empleo de tiempo parcial, pero ninguna idea de un trabajo que le viniera bien. Se sentía sexualmente explotada, sin verdadera satisfacción sexual en tantas relaciones como había tenido. Estaba demasiado obesa, con mirada aburrida y triste. También era extremadamente callada. Algunas de las personas de las que tengo informes sobre la técnica del enfoque o con las que yo la he practicado pueden parecer casos bastante desesperados cuando primeramente las describo, pero el proceso del enfoque se va adentrando en el interior de la persona. Allí descubre una riqueza. La técnica del enfoque te mostrará esto en ti y en los demás. Una vez que lo veas, nadie te parecerá que viva una condición desesperada. De hecho, tampoco nadie parecerá ser un estereotipo, porque estos son solamente aspectos superficiales y temporales de las personas. La gente que viene a Cambios me enseña esto más y más. Alguno que al principio se me figura una cierta clase de persona destruida, desesperada, indiferente, aburrida, más adelante puede resultar distinta, rica, fascinante. Y así recuerdo mi primera impresión de Evelyn. Una mujer llamada Laura la había escuchado de continuo cuando trataba de enfocar, pero era difícil escuchar a Evelyn. Ella nunca tenía sentimiento alguno. Evelyn solo podía hablar de cosas externas, de situaciones, de otras personas. Se sentía con ansiedad por no tener sensaciones dentro de sí misma. Varios terapeutas de la universidad y de la comunidad habían antes tratado de ayudar a Evelyn sin producir resultado alguno notable. En efecto, sin expresarlo en tales palabras, la habían dejado por imposible. Laura no iba a ceder en cuanto a Evelyn y buscó ayuda en otra mujer, Nancy. Entre las dos ayudaron a que Evelyn cayera en la cuenta de que sentir ansiedad de no tener sentimientos era en sí una sensación. Ellas y otros escucharon a Evelyn y la ayudaron a enfocar con bastante regularidad durante algunos meses. En razón de este libro, pedí a la gente de Cambios que grabaran algunas de sus sesiones. La de Evelyn fue una. Evelyn me dio permiso para reproducir una particular sesión de la técnica del enfoque
que produjo una enorme diferencia. Para cuando esta sesión tuvo lugar, ya existía una Evelyn distinta. Por ejemplo, resultó que era lista, que podía distinguir sus sensaciones con la precisión de un pensador. Había cantidad de cosas en ella que eran lo opuesto de la mujer que parecía ser a primera vista. En aquella sesión clave de enfoque, estaba preocupada acerca de su educación. Supongo que debería seguir en la universidad, dijo. Todos me dicen que debo hacerlo y supongo que es un buen consejo. Quiero decir, ya sé que debo hacerlo si he de realizar algún trabajo interesante, pero sencillamente no quiero. Una pausa y luego, la cosa es que tendría que dejar todo lo demás y conseguir un empleo de tiempo completo para pagar, y como que nunca tendría tiempo para simplemente vivir. Todo estaría tenso y se interrumpe a sí misma. Ya sabe que está solamente hablando alrededor del problema, repitiendo razones familiares que han estado en su cabeza mucho tiempo. Es hora de callar para enfocar y esperar en silencio a ver qué viene. Suspira y se hace un silencio largo. Finalmente dice, bueno, todo eso de ganarse la vida y no tener tiempo no es realmente la cuestión. Empieza a llorar. Es que se necesita tanta fe o algo para decir la parte de pensar, ¿sabe? La parte del cerebro, la creadora. Yo quiero estar con gente que piensa y me encanta leer y discutir y preguntarme acerca de las cosas, pero tomarme en serio esa parte de mí. Había conseguido su primer cambio interior. Dentro de ella, algún sitio tenso se ha aliviado y su llanto es un síntoma tangible de esa liberación. Hay otra pausa y luego da el segundo paso. Como sucede con frecuencia en la técnica del enfoque, el nuevo paso es una elaboración de lo que pasó anteriormente, un cambio en la dirección, añadir una nueva dimensión. Bueno, no es exactamente eso. Quiero decir, tomar en serio esto de pensar. Yo podría hacerlo, pero la cosa es que es la universidad justamente lo que está estorbando para hacerlo. La universidad me impediría hacerlo. Por esto es por lo que la facultad ha resultado siempre tan dolorosa para mí, como que no estoy nada segura de poder tomarme en serio. Yo necesito profesores que me digan que mis ideas están bien. Necesito gente pensadora que me diga, sí, tú estás bien, tú puedes pensar. Pero los profesores nunca hacen eso. Nadie ha querido jamás esta parte de mí en absoluto. Siempre me mandaban a hacer tareas y otras cosas que a ellos se les ocurrían, no cosas de pensar. Así que yo tenía que formarme a mí misma dentro de mí, o algo así. Mi parte pensadora tenía que estar escondida porque nadie la quería. Era así como que no debía salir hacia afuera. Eso es lo que siento en cuanto a volver a la facultad. Es una sensación de, ¿sabe? No permitirme salir hacia afuera. Entre cada ciclo y el siguiente hay un silencio en la cinta en el que enfoca. Cuando hay un sentido total del movimiento en la manera de tener el cuerpo el problema, entonces habla de nuevo.
Lo que dice ahora del problema es diferente. Otra vez se calla, enfocando, pero no trabaja tan solo sobre el problema, como acaba de decirlo. En lugar de esto, enfoca sobre la entera sensación de malestar, el nuevo lóbrego sentir del cuerpo de lo que aún se siente sin resolver. De esta manera no se siente prisionera dentro de los pensamientos y sensaciones del problema, según se acaba de decir. Nótese que aquello que parece constituir el problema cambia con cada sentido total del movimiento del cuerpo. Por esto no es de mucha ayuda tratar de resolver un problema según se afirma, trabajando solamente sobre los pensamientos y sensaciones del mismo. Está llorando de nuevo. Otro cambio interior ha tenido lugar. Luego, todavía da otro paso. En realidad no se trata de lo que piensan los profesores, es, bueno, esta falta de seguridad en mí, este no permitirme salir hacia afuera. Esa soy yo. Quiero decir, iré a la facultad esperando mucho y pasará lo mismo que siempre, y me desilusionaré y sufriré por completo otra vez. Siempre seré la misma. Sí, esa es ahora la sensación de que eso no va a cambiar. Suspira. Está callada algún tiempo. Luego, otro paso tiene lugar. Ahí sí es y no es solo eso. La cosa de no salir hacia afuera no es la universidad, es todo el tiempo. Me he sentido de esa manera en casi todas las cosas. Ha estado allí tanto tiempo. Otra pausa. De nuevo escucha a su interior. Al fin dice, sí, es como que me mantengo dentro porque hay algo que debo mover. Si salgo hacia afuera lo veré, sí, eso es cierto. Llora largo rato. No sé lo que espero. Hay algo que no debo ver y lo veré. Así que no debo ver ni oír cosa alguna. Y siempre ha estado confusa. Llora de nuevo. Tengo que estar confusa y no ver algo. Y no tengo que salir hacia afuera para que la gente no lo vea. Hay un silencio largo mientras ella hace el enfoque de la sensación sentida de aquel algo. Por un rato largo, solo hay un silencio en la cinta. Algún desconocido algo que no debe mostrar a los demás la ha hecho mantenerse encerrada dentro. Alguna cosa desconocida en ella que no está bien, alguna cosa que siempre ha procurado no ver, no encontrar. Procurando no encontrar aquello, se ha mantenido sin ver o sin oír cosa alguna con demasiada claridad. Yo sé, aunque la cinta guarde silencio, que ella está aplicando la técnica del enfoque a la sensación de todo eso, la completa sensación sentida de algo acerca de mí que no debo encontrar, que la gente no debe ver. Después llora otra vez. Algo me pasa a mí, es eso. Y si salgo hacia afuera, la gente lo verá. Ha habido todavía otro cambio interior. Eso es de lo que se trata, continúa después de un rato. Es una antigua sensación allá, muy abajo, de que algo terrible me pasa. No sé lo que es, alguna cosa terrible. Así que tengo que tener cuidado y no salir hacia afuera, porque entonces la gente lo verá y yo también.
Así que eso era lo que su cuerpo realmente sentía acerca de ir a la universidad. Supongamos que no hubiera enfocado y establecido contacto con ese sitio dentro de ella. Supongamos que se hubiera sermoneado a sí misma, apretado sus dientes y se hubiera forzado a ir a la facultad a pesar de todas esas dudas internas. Con su cuerpo sintiéndose así, la experiencia de la universidad hubiera sido espantosa. Probablemente hubiera seguido sintiendo una barrera en su camino y ahora, sabiendo lo que era, hubiera dicho que así habían sido siempre los estudios. Y desde luego eso era cierto, pero solo una parte de una verdad más grande. Pero ahora estaba bien. El lugar pesado y dolorido estaba localizado. El resto de su cuerpo quedaba liberado. Y solo porque su cuerpo se sentía distinto, ella, igual que Fred, era ahora capaz de dar pasos prácticos que antes hubieran sido difíciles o imposibles, y darlos de manera nueva. La antigua sensación sentida no le hubiera permitido ir a la facultad y salir hacia afuera, como ella decía. No le hubiera permitido sacar afuera esa parte pensadora en una forma fuerte, alegre, confiada. Pero la antigua sensación sentida había cambiado. La sensación cambiada no sólo le permitió ir a la universidad con esperanza e ilusión, sino que la capacitó para trabajar más que otros estudiantes, porque el hecho de salir hacia afuera no estaba resuelto en un solo primer paso. Había temporadas cuando no podía permitirse que se mostrara afuera su afición a pensar, pero su habilidad creadora de pensar salió más y llegó a conocerla y a apoyarse en ella. Esto solo podía suceder mediante los cambios en el modo de sentir su organismo total. La historia de Evelyn esclarece una importante característica de la técnica del enfoque. Extrañamente, uno se siente mejor aun cuando lo que surge no suena como para animar a cualquiera que trata de analizar la situación racionalmente. Un efecto del proceso de la técnica del enfoque es traer partes escondidas de conocimiento personal al nivel de conocimiento consciente. Este efecto no es el más importante. El cambio corporal, el cambio de una sensación corporal sentida, transferir este conocimiento en efecto del cuerpo a la mente, es algo que todo ejercitante del enfoque experimenta. A menudo este conocimiento transferido parece ser parte de un problema duro y se podría esperar que esto le hiciera a uno sentirse peor. Después de todo, ahora sabes algo malo que antes no sabías. Lógicamente deberías sentirte peor. Y sin embargo no es así. Te sientes mejor. Te sientes mejor principalmente porque tu cuerpo se siente mejor, más libre, aliviado. Todo el cuerpo está vivo de forma menos bloqueante. Has localizado un problema que antes había hecho a todo tu cuerpo sentirse mal. El cambio corporal, la repentina sensación buena que viene con cada escalón afectivo de la técnica del enfoque, es el movimiento del cuerpo hacia una solución. Esta sensación viene con cada paso del proceso. Hay también otra razón. No importa lo amenazante o intratable que parezca un problema cuando se ve por primera vez.
Un ejercitante de la técnica se acostumbra al hecho de que uno o dos pasos siguientes lo pueden resolver. Nada que se sienta mal es jamás el último paso. Por ambas razones, Evelyn se sintió mejor cuando estableció contacto con una sensación de que alguna cosa terrible siempre le había pasado. Para un observador analítico, esto puede parecer como una pesadilla, tropezar en la verdad de que te has mantenido escondido por temor de que algo malo saliese a la luz. Pero Evelyn se sentía mejor. Ciertamente lloró, pero más bien por alivio y porque la parte encerrada de ella se estaba oyendo al fin. Con frecuencia, llorar es el primer movimiento de la parte de uno por largo tiempo constreñida. El cambio corporal había sido agradable cuando estableció contacto con esa sensación. Es más, estaba segura de que más técnica del enfoque movería aquel sitio pesado, lo mismo que había movido los otros en el pasado. Cuando se usa bien la técnica del enfoque, uno se alegra de la llegada de cualquier sensación. Pudiera oírse una sensación interna diciendo estás perdido o perdida. Esto lo considerarías suavemente y con comprensión. Dirías, eso es interesante, una sensación de perdición. No es extraño que me sintiera encerrada si ha habido una sensación así ahí dentro. Qué contenta de que haya salido. Vamos a averiguar de dónde viene esa sensación. Puedes tomar esa actitud porque muchas veces anteriormente has experimentado sensaciones como esas cambiando y resolviéndose por sí mismas físicamente en muy pocos minutos. Algunos meses después de la sesión grabada de Evelyn, en una reunión de un grupo grande de cambios, había unas 80 personas en el salón. Paseando mi mirada por todo él, vi una bella mujer con ojos brillantes, intensamente vivos, sentada cerca del centro. ¿Quién es ella?, me pregunté. ¿Alguien nuevo en el grupo? Solo habían pasado unas semanas desde que la había visto, pero tal vez no la había visto de cerca por algún tiempo. Yo había estado muy consciente de su agudeza intelectual, incluso me había ayudado en un artículo escrito, pero nunca había visto esto. Cuando las personas cambian, lo muestran físicamente. Al principio puede ser que esto no se note al exterior, excepto en la relajación momentánea y la facilitación de un cambio corporal, una circulación mejor y un respirar más profundo. Pero después de una temporada más larga, con muchos cambios en distintos problemas, es decididamente notable en la cara, en el porte, en todo el cuerpo, y puede ser un cambio asombroso. Más tarde, Evelyn indicó la sensación de algo que le pasaba. Le había venido de su madre. Entonces pudo sentir la actitud básica y constante de su madre hacia ella. Algo le pasa a Evelyn, no es como los demás. Evelyn descubrió esto con mucho alivio y mucho llanto a medida que la parte de sí oprimida dentro de ella por fin se ensanchaba y el gran bloque sentido cambiaba. Una postdata. Recientemente Evelyn visitó a sus padres. Una noche su madre salió para asistir a una serie de conferencias sobre los hijos. Resultó ser una conferencia sobre niños excepcionalmente superdotados.
La madre de Evelyn volvió a casa emocionada, diciendo que el conferenciante había descrito con precisión cómo era Evelyn cuando era una niña pequeña. Su madre sintió que por fin había descubierto lo que siempre había sido tan extraño acerca de Evelyn. El hombre que no podía trabajar. Me está costando mucho terminar este libro que estoy escribiendo, dijo Jorge. Es porque tengo que hacerlo. Si no tuviera que hacerlo, podría. Pero de esta manera me siento ahí y estoy como bloqueado, como desconectado. No parece que fuera capaz de hacer funcionar mi mente. Lo único que hago es estar ahí sentado, mirando fijamente por la ventana. No soy capaz de escribir de verdad. Si se me ocurre alguna idea, estoy ahí sentado y como diciéndome a mí mismo, bueno, Jorge, es estupendo que tengas una idea. Y luego tengo ganas de ir y leer una novela policial. Yo dije, esa sensación de bloqueo, de desconectado, ¿cómo es? Enfócala. Estuvo callado como por un minuto, sentado, ojos cerrados. Empezó a decir algo y luego se detuvo. Es una sensación de no. Evidentemente tenía una sensación y estaba tratando de dejar que salieran palabras de la misma. Las palabras venían, pero cuando las cotejaba con la sensación, no eran exactamente las palabras correctas, no hacían que algo cambiara. De repente le vino desprecio. Repitió la palabra, probándola de nuevo y gustándola. Es como si este libro no es el mundo real, está solamente en mi cabeza. Jorge es profesor de universidad. Tiene fama de trabajar con los estudiantes más intensamente que la mayoría de los profesores. Continuó. Esta sensación de desprecio, bueno, es como si todo lo que hago sentado a mi mesa fuera al azar. Está en mi cabeza, en mi espacio privado, en vez de afuera, en el mundo. Eso es lo que lo hace al azar. El trabajo de la cabeza no está afuera en el mundo donde suceden las cosas, está todo adentro, como que no está sucediendo en absoluto. No es real ni importante. Lo importante es lo que hago en el mundo. Eso es lo que es real. Dar clases, recibir a estudiantes, cuidar a mi familia. Esto lo he hecho durante años una y otra vez. El trabajo intelectual no es ninguna dificultad. Parecía estar atascado en este punto. Con la esperanza de ayudarlo en el siguiente paso del enfoque, probé repitiendo el quid de lo que él había dicho. De manera que hay lo que tenemos en la cabeza, y eso es despreciable, dije, y lo que hay en el mundo, y eso es real. Sí, no, bueno, ah. Esto es a lo que se parece la técnica del enfoque. La naturaleza del problema cambia con cada paso. Establece contacto con una sensación y dices, sí, esa es. Después sientes algo debajo de la misma o detrás o al lado y dices, bueno, no, no es esa en absoluto. Cuando terminas, el problema no es el mismo que pensabas cuando comenzaste. La sensación sentida del problema cambia. Jorge siguió por un rato sentado en silencio con la técnica del enfoque. Luego dijo, ¿hay alguna otra cosa aquí? Esto es loco, paradójico. Este estar en el mundo
cuidando de cosas, enseñando, ganando mi salario. Eso no es lo principal para mí. Siempre me las arreglo para sacarlo de en medio y volver a escribir mi libro. No tiene sentido, ¿verdad? El escribir es detestable porque está todo en mi cabeza, pero con todo es la cosa principal, la que más quiero hacer. ¿Cómo se siente eso de la cosa que más quiero hacer? Indagó y halló la sensación. Se siente como que tengo que escribir esto. Ello domina mi vida. Sería espantoso si no lo hiciera, aun cuando tenga esta sensación detestable acerca de ello. Y yo dije, bien, vuelva a la sensación y diga, bueno, está bien, sería espantoso si no escribiera. Después pregunté por qué eso sería así. Con frecuencia, Jorge pasa de largo un sentimiento sin penetrar en él. Ahí es donde ordinariamente lo ayudo. Él sabe que es importante aceptar toda sensación que viene, no discutir con ella, no retarla con demandas perentorias de que se explique a sí misma. Uno no replica a la sensación como un padre enojado demandando que la sensación se justifique. Uno no dice, ¿qué quieres decir con que tal y tal sería espantoso? Eso es una tontería. Sencillamente, ¿por qué sería espantoso? En lugar de esto, uno se acerca a la sensación con una forma de aceptación. Jorge acepta sus sensaciones, pero a menudo las pasa de largo demasiado rápido. La mejor manera es ir a la sensación y decir suavemente, bien, es como dices, es así y así, pero ¿por qué es eso? Y permaneces así suavemente hasta que contesta. Jorge enfocó su sensación. Después de un rato dijo, sería espantoso no escribir porque si no escribiera mi libro, sería un fracasado, un parásito. Bueno, no, no exactamente eso. Se detuvo para dejar que viniera la palabra correcta y por fin vino. Un playboy. Bien, sería espantoso ser un playboy. Ahora pregúntate por qué eso sería espantoso. Penetró en su interior y preguntó, sería como escapar uno de sus obligaciones, abandonando su trabajo y familia y todo, y escapándose. Sí, no, espera un momento. Algo nuevo llegaba, un nuevo paso, una nueva aclaración, más cambio. Finalmente dijo Jorge, eso no estuvo del todo correcto. Si no escribiera, eso no se sentiría exactamente como escapándose de las obligaciones o siendo delincuente. No, delinquir sería si yo abandonara mi trabajo en el mundo, mis clases y mis estudiantes, mi familia, el trabajo por el que se me paga. Escribir, yo podría dejarlo sin delinquir porque no es real. Es algo así como extra. Nadie lo sabe más que yo. Así que eso no sería delinquir, pero se siente como mi verdadera obligación, como lo que tengo que hacer. Así, preguntemos de nuevo, ¿qué ocurriría de malo si no escribieras esto? Jorge se sentó silencioso un gran rato. Sí, dijo por fin,
sí, este es un camino muy malo, esto me lleva hacia abajo. Se siente como si fuera inmoral no hacer este trabajo serio, escribir. Ahí está el proyecto completo que tengo por aquí en algún sitio. Me mantiene sentado a mi mesa tratando de escribir ese libro. Inmoral. Nunca supe que tenía esto dentro de mí. Está como disolviéndose el problema de solo mirarlo. Se está disolviendo. Entonces, ¿está bien ahora no escribir? ¿Te sientes bien así? ¿O hay todavía algo que dice que tienes que escribir? Bueno, dijo, todavía hay algo. Sí, todavía tengo que escribir. No podía dejarlo en serio, tengo que tratar de hacerlo. Y aun cuando pudiera reírme de este gran plan en mi cabeza, esto de que sea inmoral dejarlo, aún entonces tengo que dedicarme a escribir. No puedo no hacerlo. Hay capas debajo de capas y capas y capas. Yo urgí a Jorge a adentrarse suavemente en la siguiente capa. Bien, dije, preguntémosle otra vez, ¿qué ocurriría de malo si no lo hicieras? Este paso siguiente llevó más de un minuto. Cuando llegó allí, Jorge emitió un enorme suspiro. Es sexual, dijo. Así es como se siente. No tener que escribir, eso es sexual. Como el masturbarse todo el tiempo o un momento, no. Es más como si siendo un niño estuviera observando si los adultos me dijeran que podía sencillamente estar allí observándolos. ¿Y eso estaría bien? Claro, eso sería estupendo. La sensación sentida de Jorge sobre la situación parecía haber dado permiso para dejar de escribir, pero luego ese permiso fue retirado. Aguarda un momento, dijo. Yo no sé si eso sería estupendo después de todo. Sería, bueno, es una sensación a la vez buena y mala. Hagamos la separación. A ver si logras una sensación de lo que sería malo. Bien, dijo después de un rato, hay ahí un sentimiento de vacío, así como si dejara de escribir me encontraría frente a un gran vacío. No tendría nada que hacer sino leer novelas policiales. Quiero decir, si no me sintiera obligado a escribir esto, podría hacer lo que me diera la gana, pero no tendría nada que hacer. Jorge había llegado a un aparatoso atolladero. Si de hecho fuese liberado de trabajar, se hallaría en un gran vacío. Como un espacio así vacío no gusta, la gente que se encuentra un vacío de esos dentro de sí, a menudo corre de nuevo a trabajar y a otras actividades para llenar el tiempo que no disfruta. Lo mismo que Fred, el hombre con el nudo en el estómago, estas personas pueden esforzarse tanto para evitar el vacío que se ponen físicamente enfermos. El proceso de la técnica del enfoque te permite acercarte a un vacío de esta clase con ecuanimidad, como cualquier otra cosa, porque un vacío es también una sensación. En lugar de retirarse de él con temor, vas derecho al vacío y averiguas lo que hay allí. Yo animé a Jorge a hacer precisamente eso.
¿Cómo se siente ese vacío?, pregunté. Jorge siguió sentado, palpando alrededor del vacío. Luego dijo: se siente como que hay cosas que quiero hacer, pero no se me permite mirarlas. De nuevo hizo una pausa. Yo no lo empujé. Pasado un rato, respiró profundo y exhaló un ruido, y yo sabía que algo había cambiado en su interior. Sí, dijo, sí, claro, ahora soy adulto, ¿verdad? Puedo mirar todo lo que quiera. Claro, aguarda un poco, se me ocurre algo. Claro, una cosa que yo haría si no tuviera que escribir este libro, me dedicaría a hacer jogging. He estado esperando para poder hacer jogging, pero siempre que tengo ganas, en su lugar, he tenido que sentarme a la mesa a escribir. Sí, y hizo una breve pausa mientras se le ocurría algo más. Yo escribiría un libro sobre el control de la natalidad que nadie ha sacado a la luz pública jamás. Un punto verdaderamente crucial. Me encantaría escribir ese libro. Este libro con el que estoy atosigado ahora no es nada que me haga ilusión, pero apuesto a que si me permito escribir lo que quiero, lo puedo terminar también. Este libro sobre el control de la natalidad sería algo grande. Hizo una pausa. Luego, sí, ahora terminar este libro está bien. Sí, me siento a gusto. La cosa no era terminar el libro, era no tener que terminarlo. Toda mi energía buena estaba encerrada debajo de aquella sensación de tengo que, pero no puedo. Eso es lo que yo me imaginaba, sí, pero no podía cambiarlo. Parece como que mi vida entera estaba allí debajo, permitiéndome tener impulsos prohibidos. Sí, ya veo. Ser libre para contestarme es como ser libre para hacer lo que quiera, lo cual es escribir, pero libre para escribir por mi directo impulso y energía. Bueno, eso lo sabía todo el tiempo, pero ahora eso ya es mío. Ahora Jorge estaba analizando, creando, en efecto, una racionalización intelectual para explicar lo que su cuerpo había ya solucionado. No se necesitaba el análisis, pero a los intelectuales les gusta calcular cosas y hechos con mirada retrospectiva. Está bien. Lo importante es que su cuerpo dio sus propios pasos primero. Antes de estos pasos, su análisis habría sido inefectivo.